Cambia tu rumbo. Radio Visitante. Cambia tu rumbo. Cambia tu rumbo. Radio Visitante. Bueno, seguimos en este tercer episodio de Radio Visitante y tenemos una entrevista, una visita muy especial desde Madrid, una activista social que tiene tanto en las redes sociales como en los medios tradicionales de comunicación una participación muy activa y a su vez está desarrollando ahora la vocación por el periodismo. Estamos hablando de Beatriz Talegón, que aprovecho para saludarla muy especialmente. Hola, Beatriz. Hola, muy buenas tardes. Yo creo que puedo decir tardes, ¿no? Aquí ya son casi noche y, qué alegría oír esa voz, ¿eh? Qué ilusión me ha hecho. Si es que los que nos estén oyendo no lo saben, pero para mí Rodri es como mi hermano mayor de la política internacional. Qué alegría escuchar tu voz, hermano. Igualmente, ¿no? Te pido por favor de que no me saques de este rol de periodista porque me voy a emocionar en cualquier momento. No. Vale, nada. Bueno, Beatriz, qué gusto tenerte acá. Estamos en el tercer episodio de Radio Visitante. Y bueno, te comento que compartimos esta mesa con Alfio Acosta y Marcela Rosales y queríamos, un poco conversar con vos sobre el proceso político español que desde la Argentina se ve como una especie de vodevil. Sí, efectivamente. Tenemos un teatro aquí montado que no sé si ya habéis tenido la oportunidad, pero os voy a hacer una pincelada muy general para que nos escuche sepa lo que está pasando. Sí. La verdad que es muy dramático, la situación es dramática, lo que pasa que, ya sabéis cómo somos los mediterráneos y en especial los españoles que nos lo tomamos todo a broma, ¿no? Y ya, pero la realidad es que en España llevamos casi ya un año sin gobierno y vamos de cabeza a las terceras elecciones para el próximo mes de diciembre. Esto la gente pensará, ¿y cómo es posible? Pues es posible porque en cada una de las elecciones que se han ido produciendo, la primera tuvo lugar el 20 de diciembre de 2015, el resultado ha sido prácticamente igual al que ha habido el 26 de junio, o sea, ha habido dos convocatorias y ahora va a haber otras en diciembre también. Pues los números han quedado tan parecidos, por así decirlo, que no hay manera de conformar un gobierno porque los distintos partidos, los cuatro principales, no se ponen de acuerdo para negociar. Entonces, como no se ponen de acuerdo para negociar, volvemos otra vez a votar. ¿Y qué pasa cuando votamos? Pues que la gente más o menos vota lo mismo y vuelven a salir una y otra vez los mismos resultados. Así que esta es la historia que tenemos aquí en España, que como os digo, efectivamente da risa por un lado, si no fuera porque cada vez que nos toca ir a votar cuesta más o menos de dinero público 170 millones de euros de dinero público. 170 millones de euros. Claro. De dinero público cada vez que los ciudadanos vamos a meter la papeleta en la urna. Cada vez que estos señores no entienden que cada uno vota lo que quiere y que hoy una decisión, ¿no? Que tienes que negociar. Pues como no lo entienden, 170 millones de euros cada una de las veces. Ahora, Beatriz, vos sabrás de que hay algunas diferencias, ¿no es cierto?, entre el sistema político argentino y el sistema político español, que me gustaría poder desarrollarlas para que nuestros oyentes lo comprendieran. Ustedes tienen una monarquía, nosotros tenemos una república, nosotros elegimos Sí, nosotros elegimos al presidente de manera directa, ustedes lo eligen de manera indirecta. Y desde 1978 que España tiene su constitución que fue de alguna manera fruto de aquellos famosos acuerdos de la Moncloa para salir de la dictadura franquista y retomar el rumbo democrático. España vivió durante muchos años un bipartidismo y una alternancia, primero entre el Partido Socialista Obrero Español y el partido de Adolfo Suárez, y luego con la conformación del PP, una conformación de centro derecha. Pero ahora han surgido, luego de la crisis de los indignados en 2011, dos nuevas formaciones políticas, Podemos y Ciudadanos. ¿Qué nos podés decir, Beatriz, de estas dos nuevas formaciones? ¿Qué características tienen? ¿Si son organizaciones ideológicas o son organizaciones mediáticas?
Bueno, yo te podría contar una versión de todo esto, que es la que algunos quieren creer, ¿no? Que de alguna manera es, sumando a lo que tú has explicado perfectísimamente, toda esta transición, ¿no? De cómo se pasó en España de una dictadura a una monarquía parlamentaria sin que hubiera sangre y sin que hubiera revueltas sociales, ¿no? Y cómo pudimos de alguna manera integrarnos en ese proyecto de la Unión Europea, que así dicho, pues suena todo maravilloso. Y como ahora, pues la versión oficial, ¿no? Es efectivamente aquí se cambia del sistema bipartidista de izquierda a derecha a una apertura porque la ciudadanía descubre que tiene que tomar la palabra, ¿no? Estas cosas que suenan tan bien y se salen a la calle, el 15M, los movimientos de indignados del mundo y entonces los ciudadanos tienen que ocupar las instituciones. Vale, ese es el discurso que se supone que vienen a tomar estas nuevas organizaciones, pues por ejemplo Podemos, ¿no? Podemos coge ese discurso del sí se puede, la ciudadanía toma las instituciones, como si lo que hubiera antes fueran marcianos, ¿no? Porque claro, parece que los que había antes no eran ciudadanos, eran marcianos, pues ya está. Y entonces ellos vienen a representar a la gente, que se quedan tan anchos, ¿eh? A la gente, ni más ni menos. Lo que había antes yo no sé lo que era, pero ellos ya vienen a representar a la gente. Y luego surge Ciudadanos, que Ciudadanos en realidad es un partido que ya llevaba en política 10 años, pero en la política catalana. Dio el salto hace, pues en estos 2 últimos 3 años, dio el salto a la política nacional, porque entendía que de alguna manera pues hacía falta también este cambio, esta regeneración democrática, ¿no? El acabar con el bipartidismo que tú señalabas, pues de una manera un poco quizás menos radical de lo que intentaba aparentar Podemos, ¿no? En la figura de Albert Rivera, que es su líder, pues un chico que va vestido de saco, como vosotros decís, de traje, claro, es el perfecto cajero de un banco. claro. Mientras Pablo Iglesias, el líder de Podemos, pues un chico con coleta, camisa de cuadros, un perfecto revolucionario. Ahora bien, ¿cuál es mi lectura? Y voy a ser muy breve. Esta es la versión oficial. Mi versión, aquí se están produciendo cambios y Rodri además esto lo sabe muy bien porque en el plano internacional es en el que se explican las cosas en política. Es muy difícil que se pueda explicar lo que pasa en tu pueblo sin entender lo que pasa en la región o en la nación. Pero es que para entender lo que pasa en tu nación hay que entender lo que está pasando en el mundo. Está habiendo una vuelta de tuerca otra vez como hubo en las décadas de los años 70. Ya sabéis todo lo que pasó con Pinochet, en España, en Portugal, en un montón de países donde había que cambiar unos regímenes. En los años 80 en Europa volvimos a ver otro cambio de tuerca cuando cayó el muro y se temía ese avance de los comunistas, cómo se implantaron las medidas de la tercera vía que empezaron a envenenar y a matar el socialismo y apareció la socialdemocracia, esta vía suave que convive con el capital. Y ahora viene otra vuelta de tuerca. Se disfrazan estos discursos de ciudadanía, democracia líquida, open government y estos rollos de participar haciendo clic por internet. Todo esto difumina muchísimo las cosas. Se supone que son cosas antisistema, pero que en realidad están perpetuando el propio sistema y no hay más que ver el efecto. En España, cuando se montó el movimiento de los indignados y del 15M, el resultado real fue que teníamos a un presidente de gobierno que era José Luis Rodríguez Zapatero y a un gobierno socialista. Cayó un gobierno socialista para venir un gobierno de la derecha implantando las medidas más radicales contra la ciudadanía. Y esto ha sido exactamente lo que ha ido pasando en cada uno de los países donde ha habido movimientos de indignados. Han caído gobiernos progresistas para ponerse gobiernos de la derecha más radical. Si a esto le sumamos que empiezan a montarse proyectos que son partidos que no responden a unas estructuras, ni a unos estatutos, ni a unos censos, sino son movimientos medio asamblearios que a la hora de la verdad están controlados por personas con unas plataformas de internet que dan a entender que hay mucha gente detrás, cuando en realidad eso no es así. Que todos al final, si uno empieza a investigar de dónde vienen, suelen tener bastantes vínculos con movimientos relacionados, por ejemplo, con los círculos de George Soros, Claro. pues se da cuenta de que lo que nos están haciendo ahora mismo es otro golpe de Estado a través de estos movimientos, pero mucho más sutil y mucho más suave. Y habrá que ver las consecuencias. Yo, por terminar y no enrollarme, pero en España ahora mismo, por ejemplo, la gente está cansada de la política. Se vivió como mucha ilusión este resurgir de la ciudadanía y ahora la gente pasa olímpicamente de la política porque se han hartado, porque todo esto les ha parecido un bluff, una campaña estética que a la hora de la verdad no ha cambiado nada y que los que siguen gobernando son los dos partidos de siempre.
Ahora veremos a ver en qué termina. Ahora, Beatriz, vos siempre te has reivindicado como internacionalista y fundamentalmente como ciudadana europea. Europa en el último tiempo ha sufrido dos intervenciones a la democracia que han sido muy notorias. La primera contra un gobierno de centro-derecha como el de Silvio Berlusconi, en donde la Troika, comentémosle a la gente que la Troika es esa mesa en donde se reúne el FMI, la conducción del Banco Europeo y autoridades de los organismos multilaterales de crédito, llegaron a Italia, sustituyeron, más allá que nos guste o no, a un gobernante electo por el pueblo italiano y pusieron al frente a un tecnócrata, ¿sí? A Monti. Exacto. Y luego hicieron algo similar, pero con un socialdemócrata en Grecia, con Papandreou, en donde también pusieron un tecnócrata llamado Papademos. Hoy los centros financieros, las organizaciones multilaterales de crédito y el poder económico han sustituido la soberanía popular en la democracia en Europa. Efectivamente, Rodri, o sea, tal cual lo has descrito. Y eso, porque bien me describías como una europeísta en nuestros tiempos mozos, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes y convencíamos a los chavales de lo bonito de estas cosas. Y ahora, desde luego, esta Europa no es lo que nos vendieron. Y efectivamente has dado en la clave. Esta Europa está demostrando ser un compendio de intereses financieros y económicos que tienen sometidos a la clase trabajadora, bueno, trabajador por decir algo, al que aspira ya a ser trabajador, donde los gobiernos están realmente movidos como marionetas por esos poderes financieros, por el Banco Mundial, por el FMI, que a su vez siguen haciéndole el juego a las grandes potencias como es Estados Unidos, que derrocan, hacen caer gobiernos y, como tú muy bien señalabas, ponen a dedo a personas, a tecnócratas, porque están dando a entender a la ciudadanía, que con esto retomo con lo de antes, que los políticos no valen para hacer política. Ese es el mensaje. Y tú muy bien señalabas lo sucedido en Grecia, lo sucedido en Italia, y eso es lo que quisieron intentar en Portugal, y de momento no les ha salido bien, y lo que están intentando hacer en España. Y en España, de hecho, ante la situación que tenemos ahora, esto es de la nueva política, los de Podemos, los de la ciudadanía y tal, ellos ya están empezando a proponer que si no se ponen de acuerdo, pues que elijan a un presidente de gobierno tecnócrata, ajeno a ninguna formación política. Imaginaos lo que supone eso, o sea, personas que luego a la hora de gobernar no se atienden a principios, ni a valores, ni a idearios. Bueno, y eso también, abro paréntesis, ni siquiera lo tenemos ya en organizaciones como el Partido Socialista, que carece a día de hoy de un ideario y de un compromiso social. Estamos quedándonos vacíos de contenido. Y esto supone la antesala, se está preparando todo para que entre como el caballo de Troya el Tratado de Libre Comercio, el TTIP, que es el acuerdo firmado entre efectivamente entre Estados Unidos y la Unión Europea, que va a destrozar lo que nosotros conocíamos como el estado de bienestar, que garantizaba los derechos de trabajadores, de medio ambiente, de sanidad, de educación. Pues con el TTIP se va a fastidiar todo lo que conocíamos. Y para eso necesitan dirigentes tecnócratas que solamente entiendan de balances de costes y beneficios como en una empresa. Ahora esta situación de sustituir a la política por la administración y sustituir a la democracia por la tecnocracia en defensa de los intereses de los grandes grupos concentrados de la economía a nivel mundial, ¿no ha llevado a la dirigencia política a tomar conciencia de lo que eso significa y salir en autodefensa de la política y de la democracia? ¿O están sometidos porque son estos grupos los que terminan financiando las grandes campañas electorales? Exacto. Tú date cuenta ahora, si vamos en las terceras elecciones, en mi país, por ejemplo, esto, aparte de los 170 millones de dinero público que requieren, también cada partido tiene sus propios fondos y sus propios recursos. Y desgraciadamente, efectivamente, todo lo que inviertas en hacer campaña, en darte a conocer, en el merchandising, en todo lo que puedas mover, es luego lo que puede decidir realmente que ganes o pierdas unas elecciones. Porque una campaña electoral significa no solamente poner carteles con tu cara, que también es importante, sino tapar los casos de corrupción, financiar empresas de comunicación. Y eso es lo que está pasando aquí. Una de las principales inversiones que hace el Partido Popular es invertir para que se tapen sus casos de corrupción y se hagan campañas de limpia
para limpiar la imagen de los candidatos. ¿Qué significa todo esto? Que cuando una persona normal y corriente, con sus idearios, con su ideología, entra en una formación política a día de hoy, al menos en España, y tengo entendido que en Grecia está pasando lo mismo, mirad lo que le ha pasado a Alexis Tsipras, claro, que parecía que llegaba con un discurso y unos valores y al final está aplicando unas medidas más neoliberales casi que la derecha. Es que en realidad en los propios partidos se están metiendo a gente y controlando desde estas corporaciones financieras que lo que hacen es fagocitar la poca ideología que quedaba de los partidos. Entonces no tenemos realmente ahora referentes. En la socialdemocracia no tenemos un solo referente, ni en España ni en Europa. No podemos elegir a nadie que pueda representar esos valores y los sindicatos están igualmente muertos. Los sindicatos ya no sirven para nada. Así es, bueno, la socialdemocracia lamentablemente se ha convertido en un administrador prolijo del capitalismo y con relación a eso, Alfio quería hacerte una pregunta, así que te lo dejo acá al aire. Hola Beatriz, te saluda Gracias, Alfio Rodri. Acosta. Hola. ¿Qué tal? Encantada. Igualmente. Te quería hacer una pregunta si hubo un antes y un después del Congreso Internacional Socialista allá por Portugal, donde le dijiste a los líderes mundiales si se podía hablar de pobreza desde un hotel de 5 estrellas. Sí, claro. Hubo un antes y un después a mi vida, eso es inevitable porque cambiaron muchas cosas. Estamos hablando de que ese discurso cuando se dio yo no sabía y no tenía ningún tipo de constancia de que eso pudiera salir fuera. Fue la propia Internacional la que lo estaba grabando y lo subió a internet y bueno, el vídeo en cuestión de 2 días tuvo más de 8 millones de visitas, fue una locura. Desde ese día pues ya lo que es tu intimidad y salir a la calle y ser anónima pues ya se acabó. Y luego a nivel político, y creo que eso sí es lo más relevante en esta entrevista, también tuvo consecuencias. Porque efectivamente ahí se pudo ver como en un primer momento para mis compañeros pues fue un mensaje muy bien recibido, muy aplaudido, que además yo le puse la manera de decirlo, pero la esencia de ese mensaje salía de resoluciones que ya se habían adoptado en congresos y en consejos mundiales de la Internacional de Jóvenes. O sea, no era una crítica que yo hice de manera personal, sino que esto venía de los órganos que democráticamente habían decidido poner un punto y final a la actitud que estaba teniendo la Secretaría General de Luis Ayala. Sin embargo, los partidos, algunos partidos se pusieron muy nerviosos con ese mensaje. Yo, sobre todo, conozco más el mío, el PSOE, porque empezaron a ver que, bueno, yo aquí en España empecé a tener mucha atención mediática y eso podía hacerle daño al Partido Socialista. Y en ese momento vi cambios porque los propios compañeros de las juventudes socialistas empezaron a atacar y a volverse en contra, ¿no? De todo, de mis palabras, de la gestión, de la propia Internacional Socialista de Jóvenes, y se empezaron a montar determinadas batallas que, bueno, que no dejan de ser interesantes porque a lo largo de toda la historia de la familia socialista se han venido dando, ¿no? Pues desde Rosa Luxemburgo, Reforma o Revolución y demás, y algunos consideraron que, bueno, que yo era demasiado revolucionaria. Entonces, desde aquel momento yo me convertí aquí en España en un punto al que atacar de alguna manera por algunos dirigentes de mi partido. Y eso durante un tiempo se montó una corriente interna, hicimos resistencia, presentamos un candidato para la Secretaría General del partido, pero con muy malas maneras de hacer política para algunos, pues han ido consiguiendo que nos hayamos terminado marchando del partido porque no se representa ni los valores, ni la ética, ni la forma de hacer política. Así que sí, hubo un antes y un después, porque gracias a ese discurso vi cosas que no conocía y desgraciadamente algunas fueron muy turbias, de una manera de hacer política que yo no conocía y que no me gustó. Beatriz, Marcela Rosales te saluda y quiere hacerte también una consulta. Hola Beatriz. Hola Marcela. Encantada de saludarte. Bueno, mira, me pareció muy interesante lo que señalabas de lo que yo entiendo es una oscilación entre, por un lado, la crisis de representatividad de los partidos tradicionales, el bipartidismo, hacia los movimientos, que los hace reaparecer como el elemento político, se podría decir, recordando viejos textos,
y que hace quedar al conjunto de la ciudadanía representada a través de los partidos tradicionales casi como un elemento impolítico, ¿no? Este resurgir de los movimientos que vos correlacionabas con nuevas formas de gestión tecnocrática, como señalaba Rodrigo también, y con la democracia, ¿qué conexión hay con estas nuevas formas o reemergencia de cierto fascismo, pero que ya no prescinde de la democracia, sino que al contrario se afinca en ella y se afianza en ella bajo la forma de la tecnocracia? Bueno, en un principio también habría que depurar el concepto de democracia, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, lo que entiende por democracia quizás un norteamericano tiene muy poco que ver con lo que pueda interpretar un sirio, ¿no? Sobre democracia, o estas maneras tan interesantes de entender que la democracia es lo que considera una potencia mundial y que la tiene que imponer en otros lugares del mundo. Partiendo de esa base, ¿por qué digo esto? Porque habría que analizar también, por ejemplo, en casos como el de España, donde este experimento que tú muy bien señalas de los movimientos, ¿no? De las asambleas ciudadanas y demás, vienen de alguna manera a tomar la democracia, ¿no? O eso dicen. Habría que ver también qué nivel de democracia tenemos aquí, ¿no? Porque no hay una libertad real de prensa, no hay una libertad real de opinión. Los partidos políticos tampoco realmente ejercitan esa democracia dentro, ni esa libertad. Como señalábamos, están totalmente atados por los intereses financieros y económicos. Por lo tanto, aquí hablar de democracia sería decir mucho, ¿no? Hay grados de democracia en comparación con otras potencias, pero desde luego creo que a España le quedan muchos caminos por recorrer. Sobre todo, como bien señalaba Rodrigo antes, estamos en una monarquía. O sea, aquí el jefe de Estado hereda por línea sanguínea su cargo. O sea, de eso estamos hablando en una España del año 2016. O sea, que todavía, y que nos llamemos nosotros democráticos, a veces a mí me hace reír. Pero bueno, el tema que tú apuntabas de las mareas ciudadanas, de las asambleas, a mí me preocupa, porque se confunde mucho a la gente. Porque, claro, criticar este tipo de participación, cualquiera podría pensar que es una dictatorial, ¿no? Uh-huh. Pero es que me parece peligroso porque se va sectorizando a la ciudadanía. Hay movimientos para la defensa de la sanidad, para la defensa de la educación, para la defensa de 1000 cosas, pero están separados. O sea, son distintos colectivos que cada uno lucha de una manera individual por su propio objetivo. Y eso, desde mi punto de vista, como socialista, nosotros sabemos de la necesidad de la unidad para hacer fuerza. La fuerza que tenían antes los movimientos sindicales, los partidos de masa, era que la unión era en base al estrato social, a la clase a la que pertenecías. Y un trabajador es aquel que tiene que defender los derechos laborales, asimismo la sanidad pública, la educación pública, la participación ciudadana, la transparencia, la veracidad, la justicia social. Si empezamos a dividir y a segmentar y a partir a la ciudadanía, son mucho más fácilmente manipulables. Y ese es el problema que está habiendo ahora. Se utiliza a la gente en base a su propio interés personal, porque le están tocando su propio bolsillo o su propia necesidad. Sin embargo, se está acabando con lo que era esa solidaridad que aunque tú no tengas un problema laboral, tú puedas salir a defender los problemas laborales de otros a la calle, o los problemas sanitarios o de educación, ¿no? Sin embargo, se tiende a un individualismo que me parece que también es fruto del sistema capitalista, ¿no? Que cada cual mire por sus propios intereses y que no haya una solidaridad entre clases que permita de alguna manera entablar luchas colectivas siendo mayoría. Por lo tanto, a la mayoría social más oprimida se la ha fragmentado a través de este juego que me parece muy perverso, porque se camufla de participación lo que en realidad no es. Bien. Y luego, además, para más INRI, en este tipo de colectivos o de movimientos se habla siempre de horizontalidad. Sí. No se buscan estructuras, no se buscan líderes, no se buscan normas de funcionamiento interno. Esto lo que conlleva es que sea muy fácil de manipular, porque al final siempre hay 4 listos que se meten y que son los que sacan los comunicados, son los que utilizan su imagen o su saber hablar para ser los portavoces. Y luego, si vamos estudiando quiénes son, normalmente coincide que este tipo de gente está muy vinculada con estas fundaciones y organizaciones que yo os comentaba antes, que suelen tener un vínculo bastante directo con personas como George Soros o determinados personajes o intereses internacionales que tienen otra intencionalidad
mucho más allá, que no es precisamente la de democratizar un país en el sentido que nosotros podemos pensar como socialistas, sino que lo quieren hacer de una manera mucho más perversa para manipularlo de una forma más fácil, haciendo creer que cuentan con el apoyo de la población. Bueno, Beatriz, ha sido realmente un gusto tenerte acá por tu claridad conceptual, por tu generosidad, porque veo que en este momento estás dándonos esta entrevista cumpliendo con tu rol de mamá, que te felicito. Lo hice, ¿verdad? Que te felicito. Aquí estamos conciliando. Sí, y le mandamos un beso a toda la familia. Bueno, y en lo personal no tengo otra cosa para decirte que mandarte un abrazo grande, que ha sido realmente un gusto después de tanto tiempo poder hablar con vos. Un placer, de verdad. Y poder escucharte nuevamente con esa, repito, con esa claridad y de manera tan genuina como siempre expones los temas, con esa sinceridad que muchas veces te trae problemas. Un placer, hermano. Bueno. A los demás encantada, y por favor cuidarme a Rodri, que se le quiere mucho por aquí, que estoy deseando darle un buen abrazo. A ver si nos vemos pronto. Igualmente, a ver si nos vemos. Beatriz, un abrazo muy grande. Un abrazo. Radio Visitante. Viaja con nosotros. Viaja con nosotros. Viaja con nosotros.